Buenas noches. A continuación daremos inicio a la exposición correspondiente del capítulo 4, la validez. Nuestro grupo lo conforma Laura Estrada, Angélica Lima, Aura Suárez y quien les habla, Laura Rojas. Como inicio daremos un concepto general, la definición de validez. La validez es una prueba que, valga la redundancia, es válida al grado en que las inferencias que se realicen a partir de estas tienen que ser apropiadas, significativas y útiles. La validez se hace o infiere es con base a la prueba que en otras conclusiones de la investigación debe ser como uno de los elementos primordiales de bien sea de un test o de un instrumento. Por ejemplo, el conocimiento de que una persona evaluada ha obtenido una puntuación un tanto elevada en la escala de la depresión. Vamos a dar un ejemplo sobre una prueba de depresión MMP y esta no es de utilidad particular. Este resultado solo se vuelve valioso en el momento de que el examinador infiere características conductuales, ¿sí? Esto es con base a la investigación existente del examinador. Con esto, ¿qué se podría concluir? Que la puntuación elevada de la depresión sugiere que la persona examinada tiene poca energía, un ejemplo ya hablándolo como tal de si es depresiva, energía y una actitud pésima ante la vida. Con esto, en consecuencia, es que la validez de las pruebas no pueden captarse con facilidad a través de unos resúmenes estadísticos exactos, sino que más bien se le pueden caracterizar con un conjunto y es continuo que va de débil a aceptar si es fuerte. Tradicionalmente, hay unas diferentes maneras de acumular la evidencia, ¿sí? Para ver si es válida, o sea, si la prueba tiene la validez que sea como que se quiere evaluar, valga de pronto la explicación. Entonces hay como tres categorías primordiales. Entonces está validez de contenido, validez de la que es validez relacionada con el criterio y validez del constructo. Antes de entrar a dar conceptos específicos de estos tres, vamos a hablar de la investigación como demostración de lo que es esencial en la validez de una prueba, ¿sí? Porque debe ser como algo que se debe resaltar, porque la investigación es lo que se hace que se demuestre si la prueba tuvo la validez correcta. La investigación debe ser prueba y constancia de que es válida la prueba realizada. Ahora sí, entonces vamos a hablar de la validez de contenido. ¿Qué es la validez de contenido? La validez de contenido se determina por el grado de las preguntas, bien sea de unas tareas o reactivos de la prueba que se construye. Una muestra representativa de esto es de las conductas para las cuales se diseñaron. En teoría, no es más que una cuestión de muestreo. Los reactivos de una prueba pueden ser que se pueden considerar como una muestra obtenida de una población amplia.
Bueno, ahora la cuantificación de validez del contenido. Según Lashue y Martusa, entre los años 1975 y 1977, ellos y otros autores son los que han analizado los métodos estadísticos para determinar la validez general de una prueba, a partir de que los juicios sean realmente por expertos. Estos enfoques se pueden servir como un modelo de un punto exacto o un punto de vista que dé un sentido común acerca de la concordancia de los calificadores. Les voy a dar como un ejemplo. Cuando dos jueces expertos valoran los reactivos individuales de una prueba, en la escala de 4 puntos que se proponen, yo ahorita les voy a mostrar una imagen, siendo uno el más calificado, menos calificado, que concuerdan con un tipo de escala. Las calificaciones de cada juez para cada reactivo pueden dividirse en dos tipos. Está la relevancia débil, que las calificaciones pueden ser de 1 o 2, ¿sí? O con la relevancia fuerte, que las calificaciones pueden ser de 3 o 4. Entonces, pueden anotarse las calificaciones conjuntas, o sea, las dos calificaciones que son de pronto los dictámenes de los dos jueces, para que cada reactivo con el cuadro de concordancia se presente, ¿sí? Entonces, volvamos al ejemplo. Si hay dos jueces que consideran que un reactivo era sumamente relevante, entonces un relevante fuerte, se colocaría en la casilla D. Y si el primer juez se consideró que el reactivo era muy relevante, una relevancia menos, que el segundo se consideró solamente apenas que es relevante, entonces ese reactivo se colocaría en la casilla B. Bueno, primero entonces está, como para que entiendan cuál es la casilla, la primera y cuál es la casilla D o la casilla B. Primero está la no relacionado, un tanto relacionado, bastante relacionado o muy relacionado, ¿sí? Entonces se lo podemos decir como si no entendiéramos nada en la primera, y en la segunda, en la última, en la D, cuando está muy relacionado, es totalmente lo opuesto, ¿sí? La validez predictiva consiste en el estudio de puntuaciones que se realizan en una determinada prueba. Se utiliza para estimar medidas de resultados y con mayor frecuencia para exámenes de ingresos y pruebas de empleo. Gieser y Sedgwick en 1981 proporcionaron un ejemplo sencillo de lo que era la regresión y el servicio de la predicción, donde ellos pronosticaron el éxito en un empleo. Esta prueba fue valorada por el supervisor en una escala de 7 puntos, que va desde un nivel bajo de 0 hasta el límite superior de 100. El coeficiente de validez y error de estándar es aquella relación entre las puntuaciones en una prueba y las medidas de criterios que fueron aplicadas. Coeficiente de validez: entre más alto sea el coeficiente de validez, pues es más preciso la prueba en la predicción del criterio. La aplicación de la teoría de decisiones en las pruebas psicológicas es un vínculo muy importante entre la persona que va a realizar las pruebas y quien las va a aplicar. Se toman diferentes decisiones. Una de ellas es el valor de diversos resultados para la institución, que pueda expresar en términos la escala de utilidad común, y la segunda es las decisiones en la selección de aquellas pruebas. El error estándar del estímulo es el margen de error que puede esperarse en la predicción de puntuación del criterio.
y se obtiene de la siguiente fórmula. Donde R al cuadrado, valga la redundancia, es el cuadrado del coeficiente de validez, donde DEI es la desviación estándar de puntuaciones de criterio, EE es el error estándar, que esto indica el margen de error de medición que fue producida por la falta de confiabilidad de la prueba. Las tablas de Taylor determinan que el usuario de las pruebas es esperado en la proporción de solicitantes exitosos, tanto del examinador como de la persona que lo está realizando, de manera específica. Esto quiere decir, primero, que la validez predictiva de la prueba sea exacta. Segunda, la proporción de la selección. Tercera, que la tasa se base para los solicitantes exitosa. Y la cuarta, la validez productiva de la prueba se conoce a partir de los estudios en RXY y que la prueba tenga una correlación entre la prueba y el criterio muy parecidas o similares. Para concluir, las tablas son las pruebas de validez deficientes. Pueden ser de todas las maneras, pero lo que ellos buscan es mejorar a un nivel más alto, sustancial, la precisión de la selección. Validez de fase. Esta validez la podemos encontrar en pruebas donde para tanto como sus usuarios, examinadores o examinados, la prueba tiene cierta validez o cierto valor. Si alguna prueba no llegara a disponer de validez de fase, resultaría algo insatisfecho o dudoso sus resultados. Grado en el cual también podemos encontrar un grado en el cual donde una medida parece estar o no tener relación con su constructor específico o con un juicio de no experto. Su contenido resulta recaer en tener que ser destacado por la persona la cual toma el instrumento. Esto nos conlleva que su creador o su evaluador es el que establece el criterio o el valor que tiene cada ítem. Validez relacionada con el criterio. Resulta ser efectiva a la hora de valorar el desempeño del examinador y su principal objetivo o interés es el cual sobrecae en la medida de su principal resultado considerando ese criterio. Podemos hallar dos enfoques relevantes, los cuales son validez de concurrencia y validez predictiva. En cada criterio hallamos ciertas características. Una de estas es, como tal, un criterio se le suele denominarse a lo que valida los resultados de una prueba. Esto debe ser algo más profundo o tiene que tener un poquito más de efectividad. No tienen que ser necesariamente solo imaginativos, sino que tienen que sobrellevar una confiabilidad estable y ser más apropiados. También se puede encontrar una fuente de error en la validación de las pruebas. Esta se puede conocer como contaminación del criterio. La contaminación se puede dar en los examinados, ya que si alguno de estos tiene conocimiento de las puntuaciones, afectando de forma consciente o inconsciente sus resultados. Por lo tanto, es recomendable de que el valor de las pruebas se tengan reservadas hasta conocerse la calificación total del ítem o de la prueba. También encontramos validez concurrente. Su objetividad se basa en indicar
el grado de que las nuevas puntuaciones de una prueba estiman de manera precisa la posición actual de cada individuo y su criterio relacionado. Es muy frecuente que se encuentren correlaciones de las nuevas teorías y otras que se citen con la validez concurrente, llevando a que las nuevas teorías creadas de pruebas de inteligencias informen las correlaciones entre estas y los pilares como las escalas de Stanford, Binet y Wechsler.